sin espacio para poder este Excel de dudas responder a revisar todas las dudas anteriores. Tal vez su duda ya está respondida, ¿no? Para que no se repita. No hay otro medio, es en esto, no hay otro medio de comunicación entre ustedes y persona, ¿ya? No hay. Ustedes tienen una duda, agarran y ven acá. Y yo la voy a responder durante la clase. Desconozco si hay un grupo de WhatsApp. Desconozco. Yo no manejo grupos de WhatsApp. Tampoco me gusta que me escriban a mi WhatsApp. Ese es un medio de comunicación a mi persona, pero ustedes son parte del grupo de Mecánica de Suelos 2 y este grupo tiene su canal de comunicación conmigo con respecto a las clases mediante el Excel de dudas. ¿Ya? Entonces, sí, las reglas generales dicen que único, vamos a mejorar esto, el único medio de comunicación oficial a través de la hoja de que serán respondidas en días de clases. Se subirán documentos en formato PDF para el avance. Eso ya se hizo esta mañana. Se tiene los títulos del libro de Mecánica de Suelos del ingeniero Mauricio Salinas, el texto base teórico que vamos a llevar en esta parte, la teoría. La base de ejercicios está acá. La base de ejercicios. Y a medida que vayamos avanzando, se va a ir viendo documentación para que ustedes lo puedan estudiar. Las clases virtuales se tomarán mediante un formulario de asistencia. Esto se va a tener un formulario, vamos a revisar de algún semestre anterior. Es un formulario. Es un formulario donde ustedes tienen su nombre. Entonces, uno tiene que agarrar, seleccionar su nombre y enviar cuando durante la clase o durante las clases tengamos el control de asistencia. Esto no lo he podido hacer porque en la web SIS todavía no está la lista de personas, la lista de personas inscritas a esta materia. Estimo que para la tarde ya va a estar actualizado y voy a poder eso, y a partir del día de mañana vamos a tomar el control de asistencia y vamos a volver sobre ese punto cuando tengamos el formulario realizado. En reunión por Meet se recomienda revisar el de clase, habilite tanto el video como el audio. Iniciemos con clase, ¿no? Como ahorita están todos ustedes en esta clase. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta? Requisitos previos, que es Mecánica de Suelos, donde se estudió lo que son las propiedades índices de suelo, la clasificación de suelo, descripción visual manual de suelo, de agua, esfuerzo efectivo, resistencia al corte, compactación del suelo, ¿no? En forma general, se puede decir que las propiedades índices de suelos nos presentan las siguientes propiedades: índice de vacíos, porosidad, densidad, contenido de humedad, gravedad específica,
Límites. Límite líquido, límite plástico, definición de índice de plasticidad. La clasificación del suelo, con estos datos presenta la clasificación del suelo en el Sistema Unificado de Clasificación del Suelo y en el sistema ASHTO. El sistema ASHTO, enfocado principalmente para proyectos carreteros, y el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, dado en proyectos de ingeniería civil en general. Descripción visual del suelo presenta unos procedimientos sencillos para poder identificar el suelo visualmente de algunos ensayos de laboratorio. Si tenemos ensayos de laboratorio, pues se clasifica con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelo, pero esta descripción visual es para una clasificación rápida sin necesidad de algunos ensayos, ¿no? Flujo de agua presenta el concepto de presión de poros, flujo en dos direcciones, cálculo de presión en algunas estructuras debido al flujo del agua, esfuerzos efectivos, el concepto del esfuerzo efectivo, que es el esfuerzo total menos la presión de poros. Dentro de esfuerzos efectivos se ve el caso de condiciones a corto y a largo plazo, que varían los esfuerzos, resistencia al corte, cohesión, ángulo de fricción en condiciones drenadas, cohesión no drenada y ángulo de fricción igual a 0 para simular condiciones a corto plazo, condiciones no drenadas. Y esto con base a lo que se presenta como la teoría de Mohr-Coulomb, para representar el comportamiento de esfuerzos en el suelo, ¿no? Esfuerzos al corte. Finalmente, compactación del suelo, la relación de la compacidad con la resistencia y sus propiedades. La relación del peso del suelo, el contenido de humedad con la resistencia del suelo, ¿no? Entonces, en mecánica de suelos 1 se aprende a conocer las propiedades más importantes del suelo. Y en mecánica de suelos 2 se aplica esos conocimientos a situaciones de condiciones en las cuales el suelo se comporta de cierta manera, ¿no? Principalmente los primeros 4 capítulos, los primeros 3 capítulos están enfocados al comportamiento del suelo para resistir una carga, una capacidad que tiene el suelo de soportar carga. Y esto se lo estudia en los primeros 3 capítulos, que son el incremento de esfuerzos producto de una carga externa, transmitida a través de fundaciones iniciales, el asentamiento que produce este incremento de esfuerzos y la valoración de un valor que representa capacidad de apoyo para fundaciones superficiales. Los primeros 3 están enfocados en ese sentido. El cuarto capítulo es la exploración del subsuelo, que completa la mecánica de suelos 1 para poder dar un valor a las propiedades del suelo y poder aplicar Luego se tiene suelos especiales, que es un capítulo que habla de casos especiales en suelos, esfuerzos laterales para poder diseñar muros de contención y finalmente estabilidad de taludes.
Entonces, estabilidad de taludes en el sentido de de valorar el comportamiento del suelo ante fuerzas gravitacionales y poder dar un valor a la estabilidad de los suelos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta acá? Ya. El primer capítulo que vamos a ver es incremento de esfuerzos. Vean que es un capítulo de 97 páginas y yo estimo que vamos a avanzar la mitad o tal vez un poco más el día de hoy. Para eso requiero que ustedes estudien, ¿ya? Porque previamente a esta clase deberían haber estudiado, ¿ya? No es, no es una clase que puedan aprender durante la clase. Ustedes tienen que previamente estudiar, ¿ya? Entonces, a partir de ahora hasta las 10:30, 10:15, 10:30, ustedes tienen que estudiar este capítulo. Y a las 10:15, 10:30, yo voy a explicarlo y vamos a ver hasta qué parte alcanzamos hasta las 11:15. Para el día de mañana seguramente vamos a complementar ese capítulo y para el día de mañana ustedes deben estudiar el capítulo entero, ¿ya? Y el día de mañana vamos a terminar con el capítulo 1 y el día de mañana tenemos que avanzar el capítulo 2. Entonces, hoy día tienen que estudiar 2 capítulos. El capítulo de incremento de esfuerzos y el capítulo de asentamientos que tiene 124. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, nos vemos en 1 hora con el capítulo estudiado. Cualquier pregunta, cualquier duda, voy a estar acá. Gracias. Hasta luego. ¿Listo? Desde la clase voy a tomar molestia, ¿ya? De depurar lo que es lo que la lista de alumnos que están inscritos al grupo. Hay personas que no están inscritas en. Entonces, la clase me voy a tomar el trabajo de. ¿Ya? Verifiquen que ustedes están correctamente inscritos ya en la web, porque para mañana yo voy a depurar a las personas. ¿Listo? Segundo, vamos a continuar. Teniendo ya la lista, se ha publicado el área de asistencia en el que deben ingresar y seleccionar la clase. Vamos a abrir de formulario y en control de asistencia. Empecemos. Un momento, por favor. Disculpen.
Vamos a empezar el capítulo 1, que es intento de esfuerzo. Todas las fuerzas de ingeniería civil imparten sus cargas o descansan sobre el suelo emplazadas, de tal manera que las cargas que tienen las cargas se las realizan a través de lo que se llama fundación, ¿ya? Y estas fundaciones lo que hacen es transmitir esta carga hacia en esta figura de ver la presión de que se ejerce, transmite a través de las fundaciones según el tipo de suelo y según el tipo de fundación. ¿Ya? En la figura 1A se puede ver presión de contacto, fundaciones rígidas, de las fundaciones rígidas, lo que es un cohesivo y es en un suelo granular. Ya en un suelo granular, la presión que se ejerce es más concentrada en el centro de la fundación, los costados un poco. Y el otro lado, en suelos cohesivos, la presión de contacto es de y de contacto es de esta manera, y se puede observar que en suelo cohesivo a los costados de la fundación es una presión muy grande, ¿no? Mayor que en el centro. Así es que estamos hablando de una fundación rígida. Esta fundación rígida se caracteriza por ser más de tal manera que no permite una deformación en todo el elemento, ¿ya? En cambio, una fundación flexible permite que esta fundación se deforme, ¿ya? Comparado con la fundación rígida, la fundación permite deformarse con la carga o con el suelo, ¿ya? Y para la presión de contacto en suelos cohesivos, observar se tiene una presión uniforme. Sin embargo, el suelo presenta una formación cóncava hacia arriba y los gránulos y la fundación estrecha presenta una cóncava hacia arriba, hacia abajo. Si es ancha, una leve cóncava hacia abajo, muy suave, ¿ya? Esto es lo que pasa en la realidad, representada por Folch en estas figuras, y se puede observar la diferencia entre el caso de fundaciones con versus fundaciones flexibles. La diferencia se ve en la distribución de contacto entre fundaciones flexibles es diferente. En las fundaciones rígidas se ve este comportamiento. En cambio, en la fundación flexible se ve una distribución. Sin embargo, perfiles de asentamientos diferentes. Aquí se ve que el asentamiento del suelo es en forma de cóncava hacia arriba los cohesivos o hacia abajo los granulares. En cambio, en fundación rígida, el asentamiento es uniforme. Presenta una deformación uniforme.
nos permite nos permite entrar al día de fundación, que toma en cuenta la acción que se transmite al suelo. Por razones prácticas, esta distribución de suelos cocidos granulares, una fundación posible, se asume que sea una distribución uniforme de presión de contacto debajo del área cargada. A pesar de que esta vista no es correcta, porque el comportamiento real es este. Es así. A partir va a definir que la presión de contacto que trae una función al suelo es una uniforme. Para esto vamos a entrar en lo que es clasificación, tipos de fundaciones. Las fundaciones se dividen en dos grandes grupos: fundaciones superficiales y fundaciones profundas. Las fundaciones superficiales son aquellas que las cargas estructurales son sometidas al suelo de fundación, que se encuentran cercano a su. Y estos se tienen tres: zapatas aisladas, lodo de fundación y vigas de fundación. Ya, aquí observo. Y las fundaciones son que transmiten cargas a estratos más profundos, donde la longitud es la dimensión que predomina en cuanto a su ancho. Y el método constructivo se dividen en 5 grupos: pilotes hincados, pilotes perforados vacíos in situ, pilotes barrenados, micropilotes, otro tipo de pilotes. Aquí gráficamente la diferencia de fundaciones superficiales y fundaciones profundas. Fundaciones superficiales se definen dos conceptos. El concepto de nivel de fundación es la profundidad en la fundación está empleada que es el nivel de fundación. Del inglés foundation, por eso simboliza D, y el ancho de la base, el ancho de la fundación, o base, en inglés, ¿no? La dimensión más corta, la dimensión corta, de la fundación. Entonces, Boudou define que una fundación superficial es cuando la relación del nivel de fundación y el ancho de la fundación es menor a 2.5. Sobre el ancho de la fundación es menor a 0.5, entonces para eso Boudou considera una fundación superficial. En cambio, Bowles define que una fundación superficial es cuando el nivel de fundación entre el ancho es menor o igual a. Cualquiera de las dos definiciones es válida. En cambio, para fundaciones profundas, el nivel de fundación DF es un valor bastante elevado, bastante profundo, con respecto al ancho de la fundación. Entonces, la relación DF
para fundación profunda arriba de 15 o 20, de 10 respecto a fundaciones superficiales. Para poder entender el tema de fundación, hay que conocer cómo se construye una fundación superficial y poder ir esfuerzos que vamos a hacer. Se tiene esos geoestáticos y esfuerzos inducidos. Esto con el objetivo de determinar esfuerzos y deformaciones que se producen en el suelo. Entonces, necesita determinar cuáles son los esfuerzos geoestáticos, es decir, los esfuerzos que presenta el suelo estáticamente determinado, y para esto hay que recordar Mecánica del Suelo 1, capítulo Esfuerzos activos, que el suelo en condiciones iniciales, condiciones en el cual no existe una fuerza externa, se producen esfuerzos los cuales el suelo, en un punto dado, se encuentra en equilibrio y está vertical. Entonces, en unas condiciones dadas, ¿no?, de freático inicial, podemos determinar en cualquier cantidad los esfuerzos efectivos verticales que se producen en el suelo. Vamos a determinar bien el esfuerzo que siente el suelo de fundación. Vamos a definir esta línea roja como el nivel de fundación o el nivel en el cual nosotros vamos a fundar la estructura. Y el proceso constructivo es excavar hasta la profundidad, encofrar a las dimensiones que se ha determinado, hormigonarlo, llenarlo de hormigón y finalmente rellenar la parte que está en la parte superior de la fundación, suelo compacto, ¿ya? Y finalmente la fundación está lista para soportar, emitir una carga o soportar una carga encima de esta y emitir esa carga a través de la función al suelo, y llega a ser soportada por el nivel del suelo en fundación. ¿Ya? Entonces, en esta condición, el esfuerzo que se entiende desde el suelo va a incrementarse por los esfuerzos producto de la fundación. Y en el proceso, este proceso desde las condiciones iniciales a las condiciones finales, el nivel freático puede variar, ¿ya? Puede variar porque ha sido modificado de las condiciones iniciales. Y es en este escenario en el cual vamos a trabajar, separando lo que son los esfuerzos geoestáticos de los esfuerzos inducidos. Los esfuerzos geoestáticos son los esfuerzos en condiciones iniciales en los cuales no se tiene una fuerza externa, ¿no?, que en condiciones naturales calcula los esfuerzos geoestáticos. Luego, la función, poder soportar las cargas que están inducidas por las fundaciones, se calcula los esfuerzos inducidos. Y es los esfuerzos que vamos a calcular en este capítulo, que son el incremento de esfuerzos que se producen producto a una fundación, tomando en cuenta que es una fuerza
que está posterior a las condiciones iniciales, es decir, las condiciones finales. Y aquí se define lo que es el concepto de carga neta. Carga neta es el incremento neto en esfuerzos efectivos a nivel de fundación, es decir, que la diferencia entre las presiones efectivas antes y después de la construcción, producto del contacto, producto del proceso constructivo que les acabo de explicar, ¿ya? Entonces, se define carga neta, al esfuerzo efectivo en condiciones finales a nivel de fundación menos los esfuerzos efectivos en condiciones iniciales a nivel de fundación. Es la diferencia de esfuerzos que se incrementan a nivel de fundación producto de la construcción de la fundación, ¿ya? Entonces, a este nivel se tiene que calcular qué esfuerzo en condiciones finales se transmite, ¿ya? Definido como el esfuerzo efectivo en condiciones finales, que es el esfuerzo total, que es la presión de la carga que soporta entre el área que se tiene, menos la presión de poros en condiciones finales. Menos la presión de poros en condiciones finales. Y para la sobrecarga efectiva inicial, se tiene que calcular el esfuerzo efectivo inicial en condiciones totales menos presión de poros que toma en cuenta la condición inicial. La diferencia entre estos esfuerzos efectivos se define como la carga neta. Esta carga neta va a ser la responsable de influir en los esfuerzos efectivos, en el incremento de esfuerzos efectivos, ¿ya? Esta parte se la ve en la página número 8 de incrementos de esfuerzos, ¿ya? De la carga neta, en la cual se toma en cuenta la condición inicial y las condiciones finales. En este capítulo vamos a ver el incremento de esfuerzos efectivos, que es producto de los métodos aproximados, el método de Boussinesq, método de Hartz, método de Westergaard, métodos numéricos. Y vamos a empezar con los métodos aproximados, que se ve el método del método 2.1, que el método aproximado 2.1 permite hallar el incremento de esfuerzos verticales a cierta profundidad situada debajo del centro de un área uniformemente cuadrada, y este método consiste en dibujar superficies inclinadas descendientes a partir del borde del área cargada. Tal como se observa en esta figura, se tiene un área uniformemente cargada, en ese caso rectangular, y el método 2.1 propone incrementar el esfuerzo con una pendiente 2:1 a lo largo de toda esta profundidad. Por descenso de cargas, ¿ya? Asumiendo que el suelo transmite todas las cargas, ¿ya? Por descenso de cargas del área uniformemente rectangular, se puede calcular el incremento de esfuerzos como la carga uniformemente cargada rectangular multiplicado por las dimensiones de esta área, B por L, entre B más Z por L más Z, siendo Z la profundidad
a la cual queremos hallar, medido desde la carga aplicada hasta la profundidad que queremos. ¿Ya? Estos incrementos de esfuerzos son los esfuerzos inducidos producto de la fundación. El texto también presenta una ecuación para calcular el incremento de esfuerzos producto de un área uniformemente cargada de forma circular. De forma circular, esta se puede proyectar de esta manera. ¿Ya? Tomen en cuenta que esta ecuación, la ecuación 1.5, ¿ya? Por eso es que aquí se coloca en los cuadrados, ¿ya? El cuadrado, diámetro al cuadrado entre diámetro más z al cuadrado. Si z, profundidad por debajo del área uniformemente que se quiere calcular el incremento. Para eso, el texto presenta el ejemplo 1.1 de un uniformemente cargada de diámetro 2 metros que soporta una carga de 95 kilopascales, ¿ya? Un uniforme. Y se determina el incremento de esfuerzos verticales debido a esta carga a una profundidad de 4 metros debajo del centro de la superficie circular. Utilizar el método aproximado 2.1. En este caso, se tiene este diámetro y el cálculo ya utiliza la ecuación 1.5, pero esta ecuación 1.5 tiene que ser corregida porque es el diámetro al cuadrado entre el diámetro más z al cuadrado. El lado sano 36.50, si no elevan al cuadrado y lo multiplican por 95, esto sale 14.05 kilopascales, que es el esfuerzo adicional al esfuerzo estático a esta profundidad. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Inge, buenos días. Sí. Tenía una consulta. En el ejemplo que da de la fundación rígida, diferenciando de la superficial, usted dijo de que esta ecuación de Boussinesq aplica tanto como para la rectangular como para la cuadrática. ¿Es correcto lo que digo? A ver, reformula tu pregunta. Mi pregunta es si aplica tanto como para la cuadrática, que es la ecuación que está abajo, y también si aplica para la rectangular. No importa si es fundación superficial o una fundación rígida. No, no importa si es una fundación rígida o flexible, porque estos métodos es para asumiendo que la presión de contacto es uniforme, ya que es una aproximación entre ambas condiciones, ¿ya? Lo que hay que tomar en cuenta es que esta ecuación es el método 2.1, para condiciones rectangulares, ¿ya? Y esta ecuación de aquí abajo es para una condición
circular. Esa es la diferenciación que hay que hacer. ¿Se entiende? Sí, Inge, muchas gracias. Esa duda tenía. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esta fundación con esta carga produce un esfuerzo adicional, un esfuerzo inducido. Y ese es el incremento de esfuerzos que estamos calculando con estos métodos. Adicional al esfuerzo geostático en condiciones iniciales. Entonces, el método aproximado 2.1 utiliza estas dos fórmulas, ¿ya? Que se presenta. Luego, otro método aproximado es el método de gráficas de presiones de Boussinesq. Un momento, por favor. Ya, entonces, el segundo método aproximado, ya, estas son aproximaciones, es las gráficas de Boussinesq. ¿Qué son estas gráficas que se presentan en el texto? Bueno, hay dos más. Esta y esta, ya, son tres gráficas. ¿Y cómo funciona esto? ¿Ya? Este es para un área cuadrada, ¿ya? Entonces, donde el ancho B y el largo L son iguales, ya, para que sea una condición cuadrada. Y estas gráficas presentan unos bulbos de presión a modo de curvas de nivel, ¿ya? Todos estos puntos que pertenecen a esta línea van a tener un valor de 0.2 en la relación del incremento de esfuerzos con respecto a la carga, ¿ya? Todos los puntos que pertenecen a este bulbo, a estos puntos, tienen el valor de 0.1, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esta gráfica? Se debe determinar primero la profundidad con respecto al ancho B, ¿ya? La relación entre la profundidad a la cual queremos hallar que está por debajo del área uniformemente cargada, entonces la profundidad sobre el ancho B, y una vez determinado, digamos, que la profundidad sobre el ancho B es 1, ¿ya? 1 entre esta recta, y se pide determinar o definir a qué posición horizontal queremos calcular, digamos que sea en el centro de la fundación, pues se va a determinar en este punto, ¿ya? Y en este punto se encuentra entre la curva de nivel, vamos a decir 0.4 y 0.3, uno puede interpolar, y este valor va a salir 0.34. Y 0.34 es la relación entre el incremento de esfuerzos con respecto a la carga. Si la carga es 100 kilopascales, el incremento de esfuerzos saldrá 34 kilopascales, ¿no? De esta manera es que funcionan las gráficas de Boussinesq, que es un método aproximado, ¿ya?
Es aproximado porque la precisión en la interpolación es grosera, ¿no? Pues, para algunos puede ser 0.33, otros 0.34, ¿ya? Entonces, es para cálculos rápidos, ¿ya? Cálculos rápidos, en los cuales uno quiera determinar cuánto es el incremento de esfuerzos por debajo de la carga en estas posiciones, ¿ya? Vean que más o menos el 10% de la carga es transmitida hasta una profundidad de 2 veces el ancho B, ¿ya? Y esto es más adelante, vamos a ver que tienen sus repercusiones con respecto a los criterios que vamos a estar asumiendo, ¿ya? Otra gráfica, vamos a ver otra gráfica, esta que es cuando son cargas lineales, es decir, que es una fundación continua a lo largo de la profundidad. Y se puede ver que son otros bulbos, ¿no? Son diferentes. O cuando es circular, ¿ya? Cuando es circular, estos bulbos son mucho más, son mucho menos profundos, ¿no? Recuerden que una fundación cuadrada transmite más o menos 2 veces, un poco más de 2 veces el ancho B en su profundidad. Y vean que una fundación circular transmite poco menos que 2 veces el ancho B. Estas gráficas son ya predeterminadas y pueden ser fácilmente usadas cuando se tenga estas situaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. El día de mañana, antes de que se retiren, van a habilitar el formulario de asistencia. Registren su asistencia. El formulario de asistencia está habilitado. Vamos a continuar con la clase. Se va a pasar auxiliatura. Van a ver ejercicios con el auxiliar en la madrugada y conmigo a las 8:15. Gracias, hasta luego.